por este momento precioso que tú nos concedes. Señor, este momento es un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Bueno, cada corazón tiene decidido su plan y propósito de estar aquí en tu casa de oración. Nuestro deseo es tener un encuentro con nuestro Dios. Y hoy, a través del repaso de tu lección, vamos a comprender, a recordar y a disfrutar las enseñanzas de un hombre que tuvo un encuentro con Dios, un hombre que luchó con Dios y hasta el nombre le cambiaste, Señor. Pero qué implicaciones, qué mensaje y qué nos enseña esto también para el futuro. Con tu bendición, Señor, con tu perdón y la presencia del Espíritu Santo, comprenderemos esa grande lección. Quédate con nosotros, trae con bien, Señor, a los que vienen en camino, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este sábado tenemos un repaso de lección espectacular. Creo que uno de los repasos de lección con profundidad, sobre todo en las lecciones, porque uno ve unas historias allí muy lindas, muy especiales, pero la profundidad la da la aplicación o lo que puede ser importante para mi vida. Entonces, vaya preparando su análisis de lo que fue su repaso de lección, porque saben que acá casi a todos les voy a preguntar o van a pasar aquí al frente a contar su experiencia de lo que fue este repaso, qué le dejó, qué le enseñó. Porque vamos en el repaso de la lección número 10, es decir que para la 10ª lección han pasado más de 2 meses y eso indica de que ya todos tenemos la lección de escuela sabática, la estamos repasando y si no pues la hemos descargado, la hemos encontrado en algún lugar y yo doy por sentado como en una clase de que el alumno ya estudió. Hoy es el día del parcial, del examen, entonces vengo corchador, muy corchador hoy. Así que si alguno de pronto no estudió la lección o algo, disimuladamente levante y diga que va para el baño. Y yo allá voy y lo traigo para que tenga el repaso. Génesis capítulo 32, versículo 1. ¿Alguien que me lo lea, Isabela? Génesis 32, 1, ¿qué dice? ¿Es parte de la lección ese texto? ¿O no? No aparece, ¿o sí? ¿Qué dice? Hey. Jacob siguió el camino, es decir que esta parte tiene un contexto. Siguió el camino. ¿Para dónde, en dónde estaba? Pero lo curioso de ese texto, yo caí en cuenta favorita en el repaso que hice, que le salieron unos ángeles. ¿Y qué se hicieron? Vamos a estudiar esa parte. Dianita nos va a ayudar con esa parte acerca de los ángeles. Hermanos, quiero que nos ubiquemos, por favor, en el Salmo 46, en el versículo 11. Y alguien que por favor lo comparta, lo lea en voz alta. Salmo 46, versículo 11. Este salmo habla de la protección de Dios. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Y quién es nuestro escudo y nuestra fortaleza? El Dios de Israel. Les voy a contar una historia basada en hechos reales. La historia es de los inicios de la obra adventista aquí en Colombia. El pastor Max Trumer fue el que trajo
esa gran verdad aquí a Colombia. Y nos cuenta la historia, esta historia está en el libro Soldados de la Cruz, por si alguien lo tiene o quiere leerla más detalladamente. Cuenta que él estaba en los valles del sur de Santander, viajando al lomo de una mula hacia una aldea llamada Chicacuta. El propósito de él era llevar el mensaje de salvación. Ese era el propósito de él, pero él también sabía en esa época que su vida corría peligro, porque ese era un mensaje nuevo, era un mensaje donde se predicaba de la fe en Jesús y solo por fe es que somos salvos. Entonces él, más sin embargo, él seguía predicando como en muchos otros lugares de aquí de Colombia donde él estuvo. Él se dirigía ya a esta vereda y cuenta que un líder de la iglesia popular hizo planes para acabar con su vida. Contrató a 3 personas, 3 criminales para asesinarlo. Estas 3 personas lo esperaban, estaban haciendo seguimiento cuando él se dirigía ya para llegar a esta vereda de Chicacuta. Sí, pero inicialmente dice la historia que es Chicacuta. Puede ser que como es en Santander sea Cúcuta hoy en día, puede ser, porque hace mucho, puede ser también. Bueno, el hecho es que él iba por las montañas, por un lugar muy montañoso, y de lejos, le faltaban 5 kilómetros para llegar a esta vereda, de lejos observó 3 personas por allá, muy extrañas. Estas eran las 3 personas que querían acabar con su vida. Ellos también lo vieron, y para beneficio de ellos él iba solo en su mula. Se les perdió de vista por un momento. Cuando lo volvieron a ver, la sorpresa era que él iba dice la lectura, que con un pelotón de soldados. Iba con un pelotón de soldados, se extrañaron, pero si lo vieron solo, ahora lo ven aparecer como así. Bueno, el pastor los vio y los saludó muy cordialmente, llegó a su lugar. Días después, el pastor se entera de que habían divulgado un dicho de que el pastor tenía muy buen vínculo con los soldados. Pero él dijo, pero ¿qué pasó? O sea, no entiendo. El caso es que cuando el pastor vio a estas personas de lejos, a él o sea, él sintió miedo, él sintió temor e inmediatamente invocó la protección de Dios. Y ahí fue cuando estas personas vieron al pastor Max acompañado de todas estas personas, de estos soldados. Él dice que oró pidiendo la protección de Dios porque se encontraba solo. ¿Qué más podía hacer? Señor, ayúdame. Y el Salmo 46 nos dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra protección. El pastor quería llevar el mensaje a ese lugar y lo pudo hacer. Las personas que lo iban a matar a él eran contratadas por el líder de la iglesia popular, la cual murió a mano de las personas que él contrató para matar al pastor. Entonces vemos que el Señor es misericordioso, nos protege a todos sus hijos donde quiera que estén, si pedimos su protección, ¿no? Y si confiamos y estamos en sus caminos. Esa es la historia, hermanos, que traía para ustedes en esta hora. ¿Cuál era el nombre del pastor? ¿Max qué? Max Trumer. Es una historia de la vida real. Pero ahorita me sorprende más el hecho de que yo lo había leído anteriormente, pero algo me decía, aplíquelo o téngalo dentro de la lección. Yo decía, pero ¿cómo qué relación tiene?
Y seguía, entonces anoche le dije, no, vamos a tener esta parte también en la lección de escuela sabática, y cuando estaba repasando ahorita, me encontré con Génesis 32:1, acerca de unos ángeles. El problema con Labán se acabó. Ahí estaban donde el lugar donde Labán encontró a Jacob, se presentó esta situación. Y allá hicieron su alianza entre Jacob y Labán, no hubo problema, Labán lo iba a matar. El Señor le dijo, ten cuidado de tocarme ese hijo porque tiene problemas es conmigo. Entonces, en otras palabras, y el Señor protegió a su siervo. Terminada la alianza con Labán, ¿qué pasó? Dice la Biblia, conecta. Y Labán cogió su camino, comieron, hicieron su pacto, y Jacob siguió su camino. Y ahí arranca el capítulo 32 de ese contexto. Y unos ángeles acompañaron a Jacob en el camino. Lo dice la Biblia, Jacob no lo menciona. Pero note cómo es la protección de Dios para sus hijos. Aunque no lo sabemos, Dios está actuando de manera maravillosa. Más formidable me parece el asunto porque cuando se presenta el texto del Salmo 46:11, hace referencia a Jacob. Entonces encuentro la relación que Dios quiere darle hoy a esta parte, la importancia, no sé para quién, pero tenemos que tener claro que el cuidado de Dios está con nosotros y que Él envía a sus ángeles para protegernos, que sus ángeles son ciertos y que ¿dónde están? Con cada uno de nosotros. Así que Dios te protege por el camino que tú vas. Dios te protege. ¿Con quiénes? Con sus santos ángeles. Y mire cómo el pastor invoca a Dios y aparece un pelotón de soldados custodiándolo, puros ángeles. Un pelotón de soldados son 40 o 50 personas, pero él iba solo. Y nuestro escudo, dice el Salmo, nuestro escudo y nuestra protección es el Dios de Jacob. Jacob tenía un Dios que lo protegía, él lo aprendió. ¿Y cómo lo aprendió? Noten que cuando los hijos de Dios invocan a su Dios por protección, esa protección nunca falla. Esa protección siempre viene. El pastor lo invoca, pero miles de años atrás, unos cuantos cientos de años atrás, mejor, un hijo suyo invoca el nombre de Dios por protección. ¿En qué momento? En el mismo momento como estuvo el pastor, con preocupación, con angustia, con temor. Ese siervo de Dios cientos de años atrás, con las mismas situaciones que tenemos todos los seres humanos, con angustia en su corazón, con preocupación, con inquietud, con tormenta por dentro, invocó el nombre de Dios. ¿Y saben qué vino? Vino Dios mismo a atender la súplica de ese hijo. Miremos el contexto. Resulta que la lección nos dice que en Génesis 32, que el nombre de la lección de hoy, ¿cuál es? Jacob e Israel. Bien. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. Yo le preguntaba a la hermana, pero ya por su ayuda muy amable, muy bien. Gracias a esto estamos en una... Así son los parciales, nos podemos ayudar. ¿Y entonces qué significa Israel? ¿El que qué? El que lucha con Dios. Bueno, ahí notamos, Jacob, ¿qué me dijeron de Jacob? Usurpador, suplantador, engañador, de todo eso, condor. ¿Y qué tiene que ver eso con la lección? ¿Cuál era el texto de memoria? No me lo memoricé.
¿Qué decía el texto de memoria? Hermano Jorge, sí. Y era Génesis 32, 28, donde dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. La lección del día domingo hace referencia a ¿qué? ¿Qué decía la lección del día domingo, Eliseide? La lucha con Dios. Bueno, muy bien. Alguien que me diga qué aprendió de esa parte de la lección. Karen, ¿sí? ¿Qué aprendiste de ese día de la lección? Alguien que me quiera decir qué aprendió de ese día de la lección. De la lucha con Dios. Pero puede ser su experiencia personal, lo podemos aplicar de una vez. De una vez. Lucha con Dios. Muy bien. Usted en esa lección aprende que hubo una virtud de perseverancia ¿en quién? En Jacob. Muy bien. Perseverancia, insistencia. Hermano Daniel. La lucha la ganamos al lado de Dios. La lucha dice, no lucho con Dios, no contra Dios, sino la persistencia de querer en una bendición. Y hoy por hoy nosotros tenemos que asegurar lo mismo, lo bueno de acuerdo a lo malo, no de acuerdo de Israel, ¿sí? El espiritual. Hoy nosotros somos el espiritual. Debemos perseverar cada mañana, cada día, para encontrar soluciones a la lucha de Dios. Bien. Vamos a Génesis 30. Sí, Eliseide. Lo que pasa es que la lección lo trataba, ¿no? Dice que era obvio, era lógico que Jacob sabía que estaba luchando con Dios, porque en el momento en que le dice, no te soltaré hasta que me bendigas, él sabía que estaba luchando con un ser sobrenatural, por supuesto era por Dios, porque no va a pedir una bendición a cual cantante, cualquiera. Pero la lección resaltaba algo, de como dice, cuando repase la estudié, él decía que él se aferró a él porque tenía esa necesidad de que Dios lo perdonara, ¿sí? Entonces se aferró a él diciéndole, no te soltaré hasta que me bendigas, pero también aparte de esa decisión que él quería tener, él quería sentir esa necesidad de perdón de parte de Dios, porque él sabía que había fallado, ¿sí? Sí. Que había fallado, que había sido lo que su nombre significa, un usurpador, que había hecho todo lo que hizo con su hermano. Entonces, esa necesidad imperiosa que él sentía del perdón, lo hizo aferrarse a él y pedirle que lo bendijera. Y como Dios nos conoce, y como Dios sabe las intenciones de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, incluso antes de que lo digamos, por eso el Señor le dice, ya tu nombre no será llamado más que Jacob, sino Israel. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, en ese justo momento en que el Señor le cambia el nombre, le está diciendo lo que significa tu nombre Jacob, engañador, usurpador, todo lo que te han dicho, ya estás libre, o sea, ya no vas a tener esa carga de pecado, esa carga de remordimiento por haber fallado, sino que ya te vas a llamar Israel, vas a tener otro nombre. Y al darle ese nombre significaba que el nombre, todo lo que él tenía, su pecado y todo, iba a quedar en donde también, atrás, iba a quedar en el pasado. Entonces, a partir de ese momento, ya no iba a ser más Jacob el usurpador, sino iba a ser Israel, que también tiene una connotación ese nombre, y ya iba a ser, a partir de ese momento, iba a empezar a vivir un futuro, un presente, totalmente diferente a lo que él había vivido. Bien, sí, hermano. Sí, la palabra dice que Jacob luchó con Dios. Tengo esta inquietud. ¿Cómo fue la lucha literalmente de Jacob con Dios? Porque ella habla que Jacob luchó con Dios. Yo quiero saber cómo fue la lucha literalmente de Jacob con Dios. ¿En qué se basó esa lucha? ¿Cómo fue esa lucha? Sí, hermano Daniel. Ya le doy. Usted lo dice claramente, ¿sí? Jacob sintió que alguien lo tomó. Es así que como Jacob no quería soltarlo,
ángel le dice, este Pablo de la primera Cristo le dice, tú estás perseverando. Yo creo que con un solo total le digo así como algo mínimo, si aplica la palabra de Dios, puede probablemente. ¿Sí? Esa es la es literal, le saca, no sé, de la cadera, se le echa como si no puso. Esa parte donde me va poniendo, y la cuestión pues era que durante un tiempo lo que ha comido. Y yo escuchaba a las personas, una semana decía que se encuentra muy descuidada en resumida, resumida muy literal, obviamente que Dios en su amor permitió que luchara al mundo de que Dios nos dijo. Y ahora es un momento en que ya existe su trabajo, ella se está físicamente, para llevar a la empieza. ¿Qué produjo esa angustia de Jacob? En Génesis capítulo 32 está establecido, expresado bien cómo fue todo ese momento. Fuera muy conveniente, mi hermano, que al dirigirte a ese capítulo de la palabra de Dios, oraras para que el Señor te guiara en el pensamiento y te pudieras sumergir en el pensamiento del escritor de Dios y pudieras como sentir que fueras tú Jacob, como si fueras tú Jacob, y en ese momento va a abrirse todo el panorama de lo que fue esa experiencia, porque fue literal y física, esa lucha con Dios, pero tiene unas connotaciones teológicas especiales. ¿Qué produjo? Eliseidi lo tocaba, ¿qué produjo la angustia de Jacob? Bueno, dejó un problema que era Labán. Ahora cuando se dirige hacia Canaán, ¿quién le dice que se vaya para Canaán? Dios. Cuando Dios le dice, arranque para Canaán, ¿qué hace Jacob? Pues se va, con toda su gente, ya no tiene el problema de Labán. Pero dentro de su campamento van ídolos, van amores por las cosas del mundo. Su esposa Raquel le robó los ídolos, los dioses ajenos, de la idolatría que tenía ella en su corazón, los llevaba escondidos. Y donde el papá le encuentra eso, la mata. No le encontraron los ídolos a Labán, porque una de las preocupaciones de Labán a perseguir a Jacob es que aparte de que se me voló, se me trajo mis dioses, dioses que se pueden transportar y coger de un lado para otro. Pero había algo en el corazón de Jacob que lo angustiaba. ¿Qué era el asunto que lo angustiaba tanto? Que ahora iba para Canaán y allá se iba a encontrar con su hermano Edom. ¿Cuál? Que es el mismo Edom, Sedomitas. Esaú es Edom. Entonces se va a encontrar con Esaú, y la preocupación de él es ¿cuál? Que tiene cuentas pendientes, que lo están atormentando. ¿En dónde? En su espíritu, en su vida. ¿Cuánto tiempo duró con esa culpa en la cabeza? Más de 20 años, hermanos, sin sentir un perdón claro, sin tener la paz del perdón en su corazón. Esa angustia por saber que tenía cuentas pendientes con Dios y con su prójimo mortificaba su corazón, y ahora lo estaba alcanzando, porque esa parte es inevitable. Hola, bienvenidos. Nosotros podemos tener el pecado, y al pecado le podemos hacer el quite y evadirle las consecuencias, pero innegablemente la consecuencia de nuestros actos como resultado de nuestros comportamientos llega, siempre va a estar detrás de nosotros. Por eso, primero, si pecamos, lo más importante es que reconozcamos inmediatamente nuestro error y no permitamos que pase el tiempo. Cuando tenemos algo entre nosotros, alguna diferencia, reconciliémosla, porque esa semilla siempre va a estar ahí, y esa incomodidad o esa fricción no nos va a permitir la paz. Hogares, si hay fricciones o situaciones que resolver, discordias, no permitan que avance mucho tiempo, porque esa discordia siempre va a estar ahí, y toda discordia quita ¿qué? La paz. Entonces la angustia de Jacob era esa falta de paz. ¿Por qué? Porque los efectos
y consecuencias de sus actos lo estaban persiguiendo, y por allá donde estaba, donde Labán estaba tranquilo porque no tenía que enfrentar la consecuencia o el objeto de su mal comportamiento o pecado. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene situaciones, nosotros acá, con alguien entre semana en cualquier lugar, discutimos con alguien, tenemos un encuentro, una fricción con alguien, y como no es de la iglesia, ni me conoce quién soy, pero ahí llega usted el sábado a la iglesia y presentan una visita, y está uno teniendo el sermón o el repaso de la lección, y llega la visita, y fue esa persona con la que usted se encontró, con la que en el partido de fútbol usted le pegó la patada y tuvieron el problema, y entonces allá no me pero acá se vuelve el mundo muy pequeñito. ¿Qué nos enseña esta parte de la lección? Que nuestras diferencias o conflictos los resolvamos rápidamente. La angustia de Jacob: me voy a encontrar con Esaú, yo la embarré con Esaú, él me dijo que me iba a matar, ahora lo que yo espero es que me mate, entonces ¿qué voy a hacer? Porque yo la embarré, yo astutamente me le gané la primogenitura, y me le metí a mi papá con los ojos cerrados, y me le gané la bendición de la primogenitura, y él me dijo que me iba a matar, y entonces, pero Dios me dijo, vuélvete a tu tierra, entonces Dios me trajo a que me maten, pero él me dijo, yo estaré contigo. En toda esa angustia, entonces él se preocupa por sus hijos, por sus bienes, y entonces, según el orden afectivo, él organiza el escudo. Nuestro escudo es el Dios de Jacob. Lo bueno es que no es Jacob, no era Jacob, porque mire el escudo de protección de Jacob: los hijos de las concubinas adelante, Lea y sus hijos allá, Raquel y sus hijos de últimas, el orden afectivo, ¿no? Pero él sí va al frente cuando se va a encontrar con su hermano, pero antes de encontrarse con su hermano él tuvo que pasar una experiencia que tenemos que pasar todos: la vergüenza y el dolor y el cachete rojo de tener que reconocer mis errores. Pero es lo mejor. ¿Quiere descansar? ¿Quiere tener paz? Empiece por reconocer esos errores y reconcíliate. Personas que llevan mucho tiempo peleados, pero es tan corto el momento de 20 años de pelea, ¿y en cuánto se resolvió? 5 minutos. Y toda esa culpa y todo ese estrés y esa preocupación se la pudiera evitar, se la hubiera podido evitar y tener más paz. Y entonces, en esa angustia, Jacob envía a su gente para un campamento, los divide allí. Si llega mi hermano, él se armó la película porque la Biblia dice que el pecador corre sin que lo persigan. Ahí no había llegado nadie, ahí no había pasado nada, nadie lo iba a matar, pero la culpa y mi pecado por dentro me acusa, y el pecador corre sin que lo persigan, y él dividió campamentos y echó gente para allá, alistó detalles y presentes para Esaú, con tal de que no me mate, con tal de que me perdone la vida y que halle gracia. Nada de eso había pasado. Y en el valle de Jaboc, él pasa el valle de Jaboc, y allí vive la más terrible angustia de su vida. Pero esa angustia la pasó, como dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe, solo, porque ese momento lo necesitaba él solo. ¿Cuán necesario es en la vida que en esos momentos de angustia, puede haber muchas personas, pero es el tiempo de tu encuentro con Dios, es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios, Dios y yo, porque Él sí sabe quién soy yo por dentro, detrás o debajo de la ropa. Dios sí sabe quién soy yo por dentro, cómo es mi corazón, cómo son mis impulsos, cómo son mis pensamientos,
cómo son mis intenciones y mis deseos. Dios sí sabe qué clase de corazón tengo yo. Y cuando llega ese momento, tienes que pasar tu valle de Jaboc e irte al encuentro con Dios a solas y encontrarte con Él. Y un varón llegó esa noche y tocó a Jacob, y en medio de esa oscuridad en la que él estaba y en esa angustia, él pensó que era un enviado de Esaú y se agarró a pelear con él. Y tan dura fue la pelea que duró toda la noche. Pero esa pelea que Dios le dio a Jacob era la pelea como las cosas que Dios permite para sus hijos que le aman. Solo lo que es bueno y lo que es necesario. Está en un proceso de salud, una situación necesaria en su vida, colóquela en manos de Dios. Y Dios va a permitir para nuestras vidas solamente lo que es ¿qué? Bueno y necesario. Porque Dios es amor. Entonces era bueno y era necesario que Jacob tuviera esa pelea, porque él en esa angustia tenía que liberar toda esa conmoción que tenía en su corazón, tenía que luchar, y esa lucha era casi consigo mismo, que era insuperable. Había luchado, ahora tenía bienes, pero cuando pasó por ahí cerquita, solamente pasó más desplatado, pasó con un bordón. Le dijo al Señor: yo pasé por aquí con un bordón y ahora traigo todo esto, Señor. Pero ahí, con todo y eso y todo lo que había tenido, no tenía algo que es más precioso: la paz. Y él tenía que sacar todo eso. Y en esa lucha, Dios le permitió reconocer su pecado. Porque antes del encuentro, ¿qué dice Jacob? Vamos a la Biblia. Aquí les voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a la hermana Alba, con lo que voy a leer. Es de interpretación. Entonces, no, pues que ahí está. Entonces Jacob oró, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. 10. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Nada más que con mi bordón pasé este Jordán la otra vez, y ahora estoy sobre 2 campamentos, bendecido. Pasé llevado y ahora vuelvo bendecido. Dale, David. Pregunta Albita primero, hermana Alba. Cuando Jacob habla con Dios, ¿está orando o está rezando? Está orando. Sí, ahí dice que está orando. Muy bien, 10. David. Es que Jacob se enriqueció en 7 años, a pesar de que le cambiaron el sueldo 10 veces. Y Dios, cuando está expresando eso de no te soltaré hasta si no me bendices, nosotros podemos pensar que bendición es tener cosas, ¿no? Pero él ya las tenía. O sea, tenía 2 campamentos, muchos ganados. Eso. O sea, desde ese punto de vista, no era la bendición que estaba requiriendo. Él, la bendición que estaba requiriendo era el perdón, ¿sí? El sentirse perdonado. Y Dios le ratificó eso no solo diciéndole, sino cambiándole el nombre, para que permanentemente tuviera claro que Dios lo había perdonado. Y lo otro que dices también es que o sea, nosotros debemos de ser esa relación y esa lucha es de manera personal. A mí me parece que la estrategia de Jacob fue como queriendo decir: si Esaú viene por mí, ¿sí? Yo voy a dejar que primero vayan mis hijos y todo, para que, si me busca a mí, que me halle de último, pero que ellos se salven, ¿sí? Pero además de eso también trató de enviar dádivas, ¿no? Lo primero que mandó fue manadas. Hasta Esaú, cuando llegó a le dijo: ¿qué es todo eso que han mandado? ¿Sí? O sea, no lo necesito, ¿sí? Entonces, pero es eso, que la búsqueda que necesitaba, la bendición máxima que nosotros necesitamos
Bien, David, gracias, hermano. Y ahí está, el siervo de Dios luchó, se desahogó con toda su angustia y toda esa preocupación. Era más, no la necesidad de bienes ni nada, sino de paz. La pregunta es, ¿tienes paz? ¿Hoy hay paz en tu corazón o hay cuentas pendientes? Si hay cuentas pendientes, esta lección nos dice hoy, reconcíliate, ponte a cuentas con Dios y con tu prójimo. ¿Hay pelea en la casa? ¿Hay peleas con los amigos? ¿Hay peleas en el conjunto? ¿En el trabajo? ¿Hay alguna situación que no está arreglada en el corazón con alguien? Eso es lo más sencillo de arreglar. Es pedirle perdón a Dios e ir a esa persona y decirle, quiero pedirte disculpas por esto y esto y esto. ¿Cuánto se demora eso? Pero ¿dónde están los bloques? Ya. Y descansas y ganas esa grande riqueza de la vida que es paz. Tenga plata y no tenga paz, ¿para qué? Tenga paz y no tenga plata, está rico. Estas son las maravillas del amor de Dios, porque con Dios pueden haber muchas cosas, ¿sí? En la vida pueden haber muchas cosas materiales, una cama, un colchón de 10 millones, cama con bordes de oro, y duerma a ver. La bendición es el sueño, la riqueza está en poder descansar con paz. A veces uno no duerme tranquilo, uno se acuesta y arranca a revolcarse ahí porque tiene el asunto, el trabajo, la injusticia, la pelea y tanta injusticia en este mundo le quita a uno el sueño, pero necesita la paz de Dios. Y entonces ahí es donde uno ve esa diferencia, la paz de Dios. Pero externamente cualquiera de otro pudiera decir, yo quisiera, de una dama pudiera decir, yo quiero ser un matrimonio. Pero resulta que ya andaba de cabecera con un psiquiatra, porque es que la paz, o sea, es que Jacob cuando solucionó su paz interior y su perdón, el resto de cosas comenzaron a solucionar. Ahí está. Porque entró en un encuentro con su hermano y ya el hermano venía en otra onda. A pesar de que, digamos así, desde el punto de vista material, vendí con 450 hombres después. Uy. Superviviente embarazada. Porque, o sea, yo estaba con unos siervos y mis hijos y ganaba. Pero lo primero que trató de buscar con todas sus fuerzas fue el perdón de Dios. Bueno, y encuentra la paz de Dios. No hay ningún hombre que se encuentre con Dios y no cambie su vida. Busquen la Biblia, encuentros de personas con Dios y cuál no cambió la vida. Hoy encuéntrate con Dios, Jacob. Tengamos encuentro con Dios cada mañana en nuestro culto y ese día cambia, porque cuando nos encontramos con Dios las cosas cambian para gloria de Dios y entendemos su gracia. Jacob comprendió que es la gracia y la bondad de Dios. Tú has tenido misericordia y bondad conmigo y fidelidad, me has perdonado, encontró la gracia, entendió que es gracia, entendió que no era la fuerza, no era que las promesas de Dios se cumplen, pero yo tengo que ayudarle, que son mis fuerzas las que propician las cosas para que pasen, no, es la gracia de Dios. Señor, es tu fidelidad, es tu bondad la que me ha traído hasta acá. Mira, pasé así y él empieza a reconocer y ahora traigo ayúdame porque le tengo un miedo a mi hermano Esaú. Le expresó la realidad de su corazón. Tengo miedo, Señor. No sabe qué hacer y tiene miedo, dígaselo al Señor. Ve cómo inmediatamente las cosas cambian, es decir, confróntese y enfrente, no tenga temor, vaya, no se quede al otro lado del valle de Jaboc, pase el valle y enfrente, y vaya a su Dios y confronte,
Y de Dios viene la fortaleza, y viene el cambio, y viene la transformación. Eso pasa cuando te encuentras con Dios. ¿Has vivido esa experiencia? Ahora, ¿para qué lo preparó? Ya estoy listo. Ya haga en paz con Dios, que se caiga lo que esté suelto. Voy es para adelante. Que viene Saúl con 400, que venga con 800. Dios está conmigo. Y ya él comprendió por qué los ángeles se le aparecieron en el camino. Tú no vas solo, adelante. Y va para adelante, pero de todas maneras humanamente, pero sin embargo la fe es acción, toma precaución, es prudente, y entonces prudentemente actuó. Pero cuando se encuentra con su hermano, ya está en paz con Dios. Por si los mata a ellos, pues que me mate a mí primero y que se acabe todo esto, pero estoy en paz con Dios. Así fue Jacob. Y entonces ahora, lo que él había usurpado y suplantado, ahora humildemente, después del encuentro con Dios, y cuando pasó lo de Dina, humildemente va de rodillas y 7 veces se inclina hacia su hermano. ¿Cuántas bendiciones le había dado Dios? 7. 7 veces se inclina y le va devolviendo las bendiciones a su hermano. Ya eso no es la verdad de lo que yo quería. La paz de Dios es la primogenitura. Estar con Dios. Estar en relación con Dios. Y como un devolverle las bendiciones que le había usurpado, aquí te las voy mandando. Y los bienes que como que también me le gané por eso, ahí le mando bienes y se desprendió. El corazón se abrió, fue generoso, se soltó. Esto no es lo valioso en la vida, esto no es lo importante, la paz de Dios. Y eso que era importante para mí y por lo que engañé y utilicé todos esos métodos, ya no. Ahí te los devuelvo humildemente. Y Esaú lo ve, pues sí. Y él, esperando la muerte, recibió la gracia. Y allá en Peniel, cuando luchó con el ángel, vio a Dios. Ahí está viviendo un segundo Peniel, porque le dice, el hermano corre, lo levanta y le dice, lo besa y llora con él. ¿Cuánto tiempo esperaba verte, mi hermanito, para abrazarte? Tan que a usted no me iba a matar, usted no me iba a perseguir, usted no me tiene rabia. No, esa película, ¿de dónde, hermano? El pecador corre sin que lo persiguen. Y entonces lo abrazó y dijo, ahora sí otra vez veo como el rostro. Velludo y todo como era Esaú, le dice, ahora vuelvo a ver el rostro de Dios. El primer encuentro con Dios, ver el rostro de Dios, Peniel, lo preparó para el segundo. La paz con Dios y la paz con su prójimo. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el todo de la vida. Esa es la ley de la vida. ¿La aprendió Jacob? ¿Nos la está enseñando esta lección? Hoy es día de reconciliación, hoy es día de paz. Me levantaron las manos, hermano Daniel, ¿alguien más me levantó la mano por acá? Hermano y hermano. Gracias. Muchas enseñanzas para aplicar en la vida diaria nuestra en esta historia. No sé si de pronto lo han logrado analizar. Cuando Jacob ve el riesgo inminente que viene hacia él, es lo primero que hace, como que humanamente está fallando una estrategia. Vamos a mencionar al hermano David, divide su campamento, empieza a hacer los presentes. Entonces, primero, la parte humana. Después de la historia vemos que clama a Dios. O sea, que ese es el orden serio de las dificultades que llevamos a este día a día. Muchas veces nos pasa así. Primero, humanamente, intentamos solucionar las cosas. Y cuando vemos que no podemos, llamamos a Dios. Debe ser al contrario. ¿Qué fue lo que tuvo éxito en medio de la estrategia que como le quería aceptar los detalles, los presentes de los momentos de donde pasó? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Jacob busca al ángel, el ángel sale del encuentro de Jacob. Entonces, que busca al ángel en respuesta a esa oración. ¿Y cuál es la respuesta de Jacob? Se aferra. Eso nos trae también grandes enseñanzas acerca de cómo debemos enfrentar las dificultades cuando las tenemos. Hacer como Jacob, aferrarnos a Dios para poder tener esa paz, esa seguridad que tanto necesitamos. Y me
Bien, hermano, gran detalle. Y no te soltaré hasta que me bendigas. Y no lo soltó, hasta que le tocó hacerse soltar, le tocó el encaje. ¿Por qué no recibimos muchas veces las bendiciones de Dios? Dice la pluma inspirada, porque soltamos demasiado rápido, dejamos de orar demasiado rápido, desistimos. Cuando la oración no tiene respuesta, esa es la respuesta. Espera. Y no te soltaré hasta que me bendigas. Pero en ese tiempo, en ese lapsus, es donde nos decidimos por nuestra falta de fe meter la mano. Y ahí es donde nosotros somos los que la embarramos. Pero la misericordia de Dios es así. Hermano Daniel. Sí, hermanos, toda acción tiene una reacción, ¿sí? Ya lo dice. Pero vemos la acción que tuvo, que usted comentaba hoy, hermano, la acción que tuvo Jacob al dirigirse a Dios y al pedir esa bendición. Usted, hermano, algo más espiritual. Dice la Biblia que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y vemos ahora el Espíritu Santo obrando en muchas ocasiones, tanto cuando el suegro de Jacob va percibiendo lo que Dios dice, ahora con consideración. Igualmente, toca el corazón de Esaú para que le hable con consideración y no le haga daño a su hermano. Y vemos la obra de Dios actuando en nuestras vidas. Bien. Esta experiencia de Jacob, que tomó un nombre escatológico o para los acontecimientos del fin, ¿tiene alguna relación o alguna aplicación presente o futura para el pueblo de Dios? Lo dijo Jeremías. Sí. Esa es la angustia. Es la misma angustia de Jacob, saberse si es perdonado o no, no los bienes, no las gracias, no las almas que conquistó, sino que esa persona es saberse si está en paz con Dios o no, la misma angustia de Jacob. ¿Cómo se producirá? Ahí vamos, uno la va sintiendo. Leo, dale. Esa es. Con todo eso que he hecho, mi comportamiento, ¿para qué preguntó eso, hermano? Les leo. Como la de Jacob, mucha atención, y en especial amigos que nos visitan, mucha atención con lo que voy a leer. Como la de Jacob, tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Necesitamos desarrollar experiencias de fe ahora. ¿Qué aprendió Jacob? A confiar y a depender. Si usted vive una experiencia dependiente de cosas, créame que en la fe del Señor esas cosas se le van a acabar, se nos van a acabar, para que demos el gran paso a la riqueza espiritual de depender de Dios. Cada día a uno le pasa. La actividad de negocios y comercio, uno cada día sube y va para el suelo, y aprenda a depender de Dios. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido tan demasiado grandes que no puede recibir perdón. Hijos de Dios, preocupados si son perdonados o no, es la angustia de Jacob. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Yo soy pecador y ahora me estoy perdiendo, Señor. ¿Estoy perdido o me voy a salvar? En medio de esa angustia verán
pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente, no. Se asirán de la fortaleza de Dios como Jacob se agarró del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. La próxima lección se llama José, experto en sueños. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, hermanos. Oremos. Amoroso y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más por esta lección que nos has permitido, Señor, analizar y compartir, Señor, para aprender más de ti y de tu amor hacia nosotros. Padre amado, bendice a este grupo de personas que nos encontramos aquí, Señor, dirigidas hacia ti. Tú conoces, Señor, cada uno de nuestros corazones, nuestras necesidades y todo aquello, Señor, que necesitamos postrar ante ti para dejar todo, Señor, en tus manos, porque sabemos y tenemos la plena confianza, Señor, en que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, y te pedimos tus bendiciones en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Dios les bendiga, hermanos.